Hola, buenos días. Mi nombre es Amapola Povedano Díaz y soy profesora en el área de Psicología Social de la Universidad Pablo de Olavide. Soy profesora y coordino la parte de Psicología Social de esta asignatura, de la gestión organizacional de los servicios sociales. Y después del vídeo que hizo la profesora Conchi Mimbrero, vamos a trabajar hoy el tema 5, que es, vamos a hablar sobre la gestión de los recursos humanos. Como trabajadores y trabajadoras sociales, muchos de vosotros lo que tenéis ganas ya es de salir de la carrera, estáis a punto de terminar ya vuestros estudios y dedicaros bueno, pues a trabajar directamente con vuestros usuarios, ¿no? Con los colectivos con los que queréis pues empezar a desarrollar todas las habilidades, las actitudes, las competencias que habéis adquirido a lo largo de la carrera de esta formación de grado. ¿Qué ocurre cuando salimos de los estudios y nos incorporamos al mercado laboral, bien sea en organizaciones públicas o del tercer sector, ¿no? ONGs o otro tipo de organizaciones sin ánimo de lucro, o bien empresas privadas? Aunque normalmente abundan las dos primeras en salida para vosotros, nos encontramos con la importancia que tiene tener en cuenta los recursos humanos para un adecuado desarrollo de la actividad. Imaginaros que tenemos, no sé, pues una empresa de tercer sector que se dedica a trabajar con menores en riesgo de exclusión, ¿no? Por ejemplo. Por muy buena voluntad, muchas ganas, muchas veces las ganas que tenéis de trabajar, de incorporaros, de trabajar, de ayudar, ¿no? A esos colectivos, pues bueno, dificulta el ver la importancia que tiene también cómo organizo mi trabajo, cómo lo desarrollo y la importancia que tienen los equipos, ¿no? y los recursos humanos, cómo hacemos todo esto dentro de una organización, ¿vale? Voy a hacerlo muy resumido, vamos a ver rápidamente, vamos a ver las funciones y actividades principales que tienen recursos humanos. Siempre las asociamos a empresas y a excesiva competitividad o a exprimir, digamos, ¿no? Al trabajador o a la trabajadora, en lugar de ver pues, la función tan importante que cumple una adecuada gestión de recursos humanos dentro de cualquier organización, tenga un carácter puro competitivo o más cooperativo. En cualquier caso, la gestión de los recursos es importante. En muchas empresas de organizaciones del tercer sector, huyendo quizás de este aroma, ¿no? a empresa y a competitividad extrema que está asociada a los recursos humanos, lo olvidan y es una actitud negligente, porque efectivamente una adecuada gestión de los recursos nos va a ayudar a optimizar y a obtener a sacar la máxima profesionalidad y el máximo potencial de las personas que forman parte de la organización. Entonces, bueno, para ello hay que tener en cuenta las áreas principales de esta gestión de recursos, que es cómo planifico esos recursos, ¿no? Qué necesidades tengo de personal y preveyendo también cuáles puedo tener. Un aspecto muy importante es el análisis de puestos de trabajo, el APT, que es un clásico de la gestión de los recursos humanos, que lo que nos hace es definir, conocer exactamente qué es lo que requiere cada puesto. Esto se define, se hace un análisis exhaustivo, es una técnica científica empírica, entonces lo definimos, realizamos una ficha, entonces ahí ya sabemos qué se asocia a cada puesto de trabajo. Otra es la cobertura de necesidades de recursos humanos en la organización, cuando recluto, cómo, quién. El aumento de potencial, es decir, la formación, que esto es fundamental, sobre todo en los tiempos que corremos. La evaluación de la actuación de los empleados, esto parece algo horrible, a nadie le gusta que le evalúen, sin embargo, para mí es fundamental, sobre todo asociado a temas de motivación. Una de las grandes collos de la administración pública, y es que haga uno lo que haga, cobra igual, y esto es contraproducente a los principios
de la naturaleza motivacional humana. Entonces uno debe recibir premios en función de si se acerca o no se acerca al cumplimiento de determinado objetivo. Aunque esto, pues admito que evidentemente en las empresas más salvajes pues sirve para despedir gente y abusar, ¿no? de esta evaluación, ¿no? Es el típico comentario cuando te llaman de cualquier telefonía, ¿no? Por favor, evalúeme usted con más de un 8 porque si no ya es una evaluación negativa. Imaginaros, ¿no? O sea, que el propio trabajador te suplica al cliente que te evalúen con más de X para poder seguir pasando la criba, ¿no? Lo que es una propia perversión del sistema, porque ellos mismos dicen que tienen evaluaciones muy buenas, cuando los usuarios evidentemente no queremos castigar a los trabajadores, ¿no? Retribución, por supuesto, y motivación, que son aspectos que van bastante relacionados, es una cuestión eh, importante, la gestión de la salud y la higiene en el trabajo y la gestión estratégica, que la vamos a ver también, de los recursos humanos. Total, que finalmente los objetivos fundamentales de la gestión de recursos humanos son atraer candidatos idóneos a un puesto de trabajo, es decir, cualificados y que se ajusten a los requerimientos del puesto, retener a los empleados deseables, que esto es una mala práctica muy común en España, sobre todo en el sur. Hay tanta gente disponible para trabajar que con muy mala visión despiden a gente, contratan gente nueva con una visión muy cortoplacista y errónea, ¿no? Entonces, bueno, una buena organización debe saber retener al buen trabajador, a la buena trabajadora. También motivar para que generen un compromiso con la organización y se impliquen, que esto es otra cosa que ya veréis cuando empecéis a trabajar, que las personas que trabajamos en servicios a otras personas tenemos este peligro, ¿no? de quemarnos, ¿no? de estar quemados. Entonces, estar motivados y que la organización sepa hacerlo, esto es fundamental. Y también ayudar a crecer y a desarrollarnos dentro de la organización, es decir, los accesos a la promoción. Bien, un aspecto fundamental que se está teniendo mucho en cuenta en la empresa y en la organización últimamente es el tema de la gestión de la diversidad. Diversidad de todo tipo, funcional, cultural, religiosa y en muchas ocasiones también de género, ¿vale? Es decir, hay una corriente dentro del feminismo incluso que ha defendido abiertamente, ¿no? que la gestión de la igualdad de género se hiciera a través de la gestión a la diversidad. Entonces, bueno, esto es un tema muy interesante, muy importante, que hace que aprovechemos el máximo potencial que tienen todos los trabajadores y trabajadoras de una organización. La gestión estratégica de los recursos humanos finalmente lo que hace es analizar todas esas actividades que afectan al comportamiento organizacional. ¿Vale? Es decir, qué es lo que afecta al trabajador y a la trabajadora dentro de la organización y a tomar decisiones acerca de esa orientación a los procesos de gestión, incluso que afectan a la gestión de procesos, ¿no? Como hemos visto en el tema anterior, el tema 4, y que afectan al comportamiento a corto, medio y a largo plazo. Hay algunos elementos que debemos tener en cuenta para esa gestión estratégica. La primera es siempre el análisis diagnóstico del entorno en el que se encuentra la organización, teniendo en cuenta tanto el microambiente como el macroambiente, ¿vale? El microambiente se refiere más a quiénes son mis clientes usuarios, quiénes son mis proveedores, quiénes son mis distribuidores, y el macroambiente es el entorno económico, el mercado, el político, sociológico, económico, ecológico, tecnológico, es decir, incluso de cultura organizacional y acción sindical, ¿vale? Es decir, en qué nos movemos, ¿vale? Estos son los primeros datos que debemos tener para una adecuada y estratégica gestión de los recursos humanos. Después hacemos evidentemente una exploración y un análisis interno de la organización. ¿Ahí qué hacemos? Pues miramos todos los procesos y prácticas que tienen que ver con la gestión de los recursos humanos de las personas que forman parte de la organización, desde la fase de reclutamiento, cuando me incorporo, hasta la promoción, es decir, yo cómo promociono dentro de esta organización, cómo me formo, cómo selecciono. Bien, para ello tenemos que saber la situación económico-financiera que tiene la organización, qué capacidad tiene,
de retribuir la capacidad de innovación y de recursos tecnológicos y la política interna, reflejo de grupos de poder, coaliciones, etcétera. Y esto es muy importante, por ejemplo, cuando trabajamos en tercer sector, ¿no? Cuando estamos en organizaciones, bueno, pues que son religiosas, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos unos grupos de poder muy importantes que están detrás del trabajo que nosotros realizamos como trabajadores y trabajadoras sociales. Bien, para analizar el análisis del puesto, previamente hay que hacer una gestión o un análisis del flujo de trabajo, ¿vale? Lo podríamos dividir en tres apartados, ¿no? Uno es organizacional, otro es grupal y otro es individual. Es decir, yo cómo me organizo el trabajo desde arriba, a nivel organizacional. Pues, ¿qué flujo de trabajo tiene? Es decir, todo lo que hemos estado viendo en gestión por procesos, ¿vale? Esta es la parte organizacional. Desde el grupo, ¿cómo se organiza el grupo? Tenemos grupos interdisciplinares, por ejemplo, que es una cosa que os va a ocurrir con mucha frecuencia, sobre todo si trabajáis en administración pública, os vais a incorporar al grupo interdisciplinares de trabajo. Por ejemplo, si estáis, no sé, en atención primaria, pues vais a estar con psicólogo o psicóloga, médico, médica, TS, bueno, enfermera, enfermero, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los grupos nuestros, ¿no? Son grupos autogestionados, es decir, son grupos que tienen la capacidad de tomar decisiones, como pueden ser los equipos interdisciplinares en atención primaria. Son equipos para resolución de problemas, que a veces se forman para solucionar un problema en concreto. Bueno, para solucionar problemas en general, son equipos para solucionar problemas concretos. Son equipos virtuales, que es una cosa que ya cada vez pues, lo tenemos más, ¿no? Yo, pues, no sé, ahora mismo formo parte y participo, tengo la suerte de estar en 3 grupos de investigación, en 3 proyectos de investigación, en grupos 2. Entonces, nuestras reuniones son todas virtuales, ¿no? Ayer mismo por la tarde tuve una reunión dentro del proyecto europeo y es una gozada porque ahorra costes y cansancio y dinero bueno, aunque de vez en cuando es importante reunirse también, ¿no? Ya lo sabemos, verse físicamente tiene mucha importancia, ¿no? A nivel individual, bueno, lo que más hay o uno de los aspectos que vamos a resaltar aquí en este mini curso de recursos humanos es los temas motivacionales, que son fundamentales, ¿vale? Hay muchas teorías, la teoría de 2 factores de Edberg quizá es la más conocida, la que más se aplica en las organizaciones, entonces que tiene en cuenta 2 factores, los motivacionales que están relacionados con las características internas del puesto de trabajo, qué tipo de trabajo es, qué responsabilidad tiene, etcétera, y las que tienen que ver con la higiene, ¿no? Qué condiciones laborales, la seguridad, las prestaciones, las relaciones con los compañeros, el clima laboral, el salario, ¿vale? Entonces, atendiendo a esos 2 factores, podemos tratar de mover quiero decir, de motivar a los empleados, ¿no? Y empleadas. El aspecto fundamental, este es un tema clave, es el análisis del puesto de trabajo. Esto es fundamental hacerlo y tenerlo en cuenta en todas las organizaciones, ¿no? ¿Vale? Consiste en 2 tareas principales, una es descripción del puesto y otra de los requisitos del puesto, ¿vale? Las características del puesto, pues tenemos que tener en cuenta todo, las habilidades, capacidades, qué significado tiene el puesto dentro de la organización y fuera, qué identidad, roles, autonomía, feedback, los aspectos cognitivos, por supuesto, es decir, qué componentes concretos, qué tipo de comunicación, si tiene que tomar decisiones, cuánta información tiene que procesar la persona que lo utiliza y los elementos físicos, ¿no? Qué ubicación tiene, ruido higiénico, ¿no? Si tiene dificultades, etcétera. Y además vamos a hacer esta ficha que lo que hace es el resultado del análisis final que incluye también los requisitos, ¿no? Y esto es lo que sería deseable que cuando uno se incorpora a una organización poder tener acceso a esta información, cómo se denomina el puesto, en qué departamento estoy, en qué fecha empiezo a trabajar y cuándo termino, el nombre del titular,
tal. Resumen del puesto de trabajo, qué es lo que tengo que hacer, los objetivos, ¿no? La supervisión que recibe y quién la ejerce, cometidos y responsabilidades principales, requisitos del puesto, es decir, si se requiere experiencia, educación, formación, acreditación, etcétera, y el contexto, el entorno de trabajo, ¿vale? Esto es fundamental, porque si no puede acabar ocurriendo algo que es muy importante, que se le llama en gestión de recursos humanos, esto es un poco más avanzado, no viene en el tema, no entra en examen, ¿no? Pero es real y es una cosa que se ocurre que se llama conflicto de rol, ¿no? Y es que uno o una entra a una organización y no sabe qué tiene que hacer, porque nadie le dice exactamente cuáles son los límites, ¿no? Esto lleva a algunas personas a excederse en las competencias, o sea, en las responsabilidades que asume asociada a un determinado contrato laboral y otras personas a no llegar. Entonces, fundamental es tener tu APT, análisis del puesto de trabajo, qué se hace y además los requisitos, ¿no? La descripción y los requisitos. Bien, otro aspecto fundamental, y siempre lo es en todo, siempre es el tema de la planificación de los recursos humanos. Tiene varias etapas esa planificación. La primera es recabar y analizar datos, información de la oferta y demanda de los recursos humanos, establecer políticas y objetivos de recursos humanos. Disculpad. Establecer las políticas y objetivos de los recursos humanos y con la aprobación de la gerencia, claro, diseñar y implementar esos planes o programas concretos de reclutamiento, formación, promoción, es decir, todo lo que está relacionado con la gestión de los recursos humanos y controlar y evaluar esos planes de gestión. Una de las fases más importantes, como hemos dicho, es de todo el proceso, es desde que me incorporo hasta la promoción, ¿no? La primera es la reclutación, o sea, el reclutamiento, perdón, de los recursos, ¿no? ¿Cómo lo hago? Tenemos que tener en cuenta que una vez definido el puesto, yo primero puedo hacer una promoción interna, es decir, ofrecer a mis propios trabajadores, trabajadoras, si alguien quiere promocionar, ¿vale? Está dentro de la promoción, ¿no? Para que ocurra esa promoción tanto vertical, si alguien quiere promocionar hacia arriba, porque ha adquirido competencias nuevas, se ha formado, etcétera, como horizontal, alguien que quiere cambiar de departamento, ¿vale? Entonces siempre se procura, no sé, que sea un puesto que queramos, pues hacer esa promoción interna. Podemos hacerlo también de forma externa, pues bueno, ya sabemos que se reciben miles de currículos en las organizaciones, ¿vale? Esta es una forma. Recomendaciones de algunos empleados, pues, publicidad, agencias de empleo, agencias de trabajo temporal, no las recomiendo, pero bueno, y asociaciones y colegios profesionales, ¿vale? Instituciones técnicas y educativas, se puede también ir a la universidad, ya sabéis que muchas veces vienen a hacer reclutamiento dentro del campus, radio y televisión, o por internet, que evidentemente es la vía en la que ya no es futuro, esto es presente, ¿no? Mayoritariamente se utiliza. Bien, una vez que tenemos todos los candidatos, todos los currículums, vamos a ver cómo seleccionamos. Tenemos distintas formas de selección, ¿no? La primera, por supuesto, es analizar la información básica en el currículum vitae. Y bueno, a veces en alguna organización se solicita también esos impresos de solicitud, ¿no? En los que pregunto exactamente lo que me interesa para saber si te llamo o si llamo a la persona o no la llamo, ¿no? Comprobar las referencias, que esto se hace poco en España, pero fuera de España se hace muchísimo. Y luego pues pasamos a entrevistas de selección, ¿vale? Pruebas escritas si fuera necesario, simulación de puestos de trabajo, que esto es muy interesante, selección por competencias, que esto se hace muchísimo. Y bueno, por ejemplo, últimamente se estila mucho la selección por grupos, ¿no? O sea, se citan a grupos de trabajo, sobre todo cuando es trabajo en equipo, como va a ocurrir. Y entonces se plantea, por ejemplo, un caso y se dice qué es lo que haría el grupo, ¿no? Entonces es una manera de saber si citas a 8, 7 u 8, que es lo recomendable para ese tipo de selección, pues te puedes quedar con 2, 3 candidatos de cada grupo. Y luego ya vas a entrevista, ¿vale? Y ahí en esa entrevista ya se hace esta selección por competencias, que lo que hacemos es ver si la persona no tanto tiene los títulos, ¿no? Como si ha adquirido las competencias, ¿vale? Entonces, esta es la forma de seleccionar, ¿no? Y por último, bueno, la importancia que tiene la socialización, ¿sí? Es decir, como yo cuando me incorporo a la organización,
conozco la cultura organizacional, es decir, qué clima, qué ambiente, cómo se organizan las cosas, que van más allá de lo que está escrito en un papel, está más escrito en el organigrama o en los análisis de procesos, ¿no? El análisis de flujo de procesos, de gestión por procesos, va más allá, esa cultura organizacional. Entonces, acompañar, muchas veces el proceso de acompañamiento, de mentorazgo, de tutorización, ¿no? Los lazarillos, ¿no? que usamos aquí en la UPO, ¿no? Por ejemplo, pues esto es muy importante para socializar y saber que la persona aprenda toda esa cultura, ¿no? Pues, que no está escrita en ningún sitio, pero que forma parte de la organización. Otro aspecto fundamental es la formación. La formación es impresionantemente importante y sobre todo en los tiempos que corren, porque todo está cambiando tanto, hay nuevas normativas, incluso formación de cara al interno, ¿no? En gestión de recursos humanos, muchísimo cada vez más en organizaciones de tercer sector. Entonces, bueno, esos nuevos conocimientos, habilidades, actualización, mejora. Bien, la fase para poder organizar un buen plan de formación es primero hacer la detección de necesidades, esto es fundamental, no me paro porque estoy segura que lo habéis visto un montón de veces a lo largo de vuestra formación, ¿vale? Entonces, bueno, detectar necesidades internas. La siguiente es la fase de implementación, ¿vale? Es de formación y el desarrollo de la misma, si se hace dentro o fuera de la organización, si se hace vinculada al puesto, si se hace en clases. Y por último, la evaluación. La evaluación es fundamental, fundamental, porque muchas veces nos dedicamos a hacer cursitos, ¿no? Dentro agotamos a nuestros empleados y empleadas, sin embargo no conseguimos los objetivos que nos hemos planteado. Entonces es muy importante tener esa evaluación sobre la formación, es decir, la calidad de la formación, del formador, de cómo se ha implementado, etcétera, del aprendizaje adquirido. Si se lleva un plano comportamental, muchas veces aprendemos cosas cognitivas que luego nos cuesta mucho darle el salto a lo comportamental, ¿no? Y por último, si esto tiene unos resultados tangibles, es decir, si estamos, no sé, mejorando, por ejemplo, la calidad de trato, ¿no? Por ejemplo, con el usuario, ¿no? Que se sienten mejor atendidos o, por ejemplo, si queremos mejorar el clima, ¿no? El clima de un departamento en concreto, pues si realmente eso tiene su resultado. Entonces, es muy importante la evaluación. Hay distintas formas, como os comentaba, ¿no? Puede ser en el puesto de trabajo, fuera del puesto de trabajo, todo con sus ventajas e inconvenientes, también asociado a costes, evidentemente. Y, por último, es muy importante también la gestión y planificación de la carrera profesional. Es decir, cuando tenéis ahora muchas ganas de trabajar, entonces vais a trabajar de lo que os dé la oportunidad para poder ir adquiriendo experiencias, esas competencias, porque las habilidades las tenéis, ¿no? Las competencias las tenéis, perdón, os faltan las habilidades experienciales. Entonces, adquirir esas competencias. Esas experiencias, perdón. Una vez que las tenemos, todo el mundo, todos los humanos, ¿no? Nos gusta promocionar, es decir, ir mejorando tanto en nuestra calidad como profesionales, pero también en el reconocimiento, el estatus, ¿no? que tenemos dentro de la organización. Entonces, definir exactamente muy bien cuáles son los puestos, cómo puede ser el desarrollo de carrera, hacia dónde podemos ir para mejorar, esto también es muy importante en la gestión de los recursos humanos. Bien, pues con esto terminamos este tema. Espero que podáis plantear ahora vuestras dudas, vuestras cuestiones acerca del tema y responder a esas preguntas que nos van a ayudar a profundizar un poquito más. Espero que haya sido claro, tenéis acceso tanto a los apuntes como a la presentación, ¿no? En el aula virtual. Y bueno, lo que vamos a tratar ahora es de generar debate y solucionar dudas puntuales que tengáis respecto a estos contenidos. Muchas gracias por vuestra atención.